¿Qué tal, distinguidos hermanos? Estamos otra vez en su programa 2000 años después. Está con ustedes su hermano Roquel. Para nosotros es un verdadero privilegio el poder compartir con ustedes esta hora en que vamos a estar realizando esta catequesis sobre varios temas, porque hoy tenemos un verdadero picadillo, Julio. Picadillo, porque estamos en el mes de la patria. Y también está con ustedes Julio. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Roquel, como siempre. Un placer estar contigo aquí acompañándote, ¿no? Julio, estábamos hablando un poco acerca de picadillo, pero hay picadillo, ¿viste picado? Exacto. Hay picadillo de bofe. La panameñidad, la realidad de la nacionalidad panameña. Y estamos hoy 1 de noviembre y quisiera que abordáramos varios temas importantes. Y el primero que quiero hablar definitivamente es el aspecto de la panameñidad. No somos panameños, nacimos en Panamá, nos sentimos orgullosos, pero ¿qué se come eso con la fe? ¿Qué podemos decir nosotros como panameños, como católicos, que nos sentimos dichosos, felices de haber nacido en este país frente a la fe? A ver, ¿qué nos puedes comentar, Julio? Bueno, yo creo que tenemos una identidad muy particular, de la cual creo que nos sentimos todos los panameños orgullosos, y hay que celebrar pues, de una manera sana y responsable pues estas fiestas que es justo y necesario que lo hagamos. Recordar nuestra nacionalidad, recordar de dónde venimos, recordar cómo llegamos a ser lo que somos hoy, y pues que tenemos un gran camino por delante, ¿no? Tenemos un gran camino, a veces un poquito tropezado, como recientemente en los últimos días, pero todo eso es parte del proceso, todo eso es parte de lo que estamos viviendo. Yo creo que como panameños necesitamos, creo que viéndolo desde el punto de vista positivo, ese diálogo era necesario, ¿no? Entonces, yo creo que vamos bien, vamos por buen camino. Mira, Julio, interesante lo que dices, y yo quería resaltar, primeramente, distinguidos hermanos, para que ustedes sepan, 2000 años después es un programa fundamentalmente laical, es un programa de laicos. Y para los que no saben que son laicos, somos los que no somos ni sacerdotes ni religiosas, los que no hemos hecho ningún voto, sino simplemente somos ciudadanos panameños católicos, pero que no hemos hecho ningún voto particular a la iglesia, participamos en la iglesia, pero nuestro ámbito de acción fundamental como laicos es la sociedad en su conjunto. O sea, que nosotros estamos llamados a vivir en la sociedad, en la política, en el trabajo. Ese es nuestro ámbito de acción. Nosotros, como decimos, nos alimentamos en la parroquia, en nuestra vida espiritual, para ir a vivir en el mundo, y eso es lo que la iglesia nos pide. Y un aspecto que quería resaltar y comentar con Julio es el aspecto importante del patriotismo, porque algunas personas pierden el sentido, porque a veces en la iglesia se habla de mucha universalidad, que somos muy universales, que las fronteras. Sin embargo, eso no quita el hecho del aspecto de querer el país. De hecho, uno de los mandamientos, el catecismo desarrolla uno de los mandamientos el cuarto mandamiento, que habla de los padres, y dentro del mandamiento de los padres desarrolla el amor a la patria. Y uno de los aspectos que es importante con respecto a esto del amor a la patria es porque, si usted se pone a analizar, la tierra que Dios nos dio a nosotros, por la cual queremos crecer, es esta, no es Israel, no es Jerusalén, ni Sión. Nosotros hablamos de Jerusalén y Sión en sentido figurado en cuanto al cielo, pero la tierra que yo debo vivir, o se me debe pegar el paladar si me olvido de ti, no debe ser Jerusalén, es Panamá. A mí se me debe dormir la mano derecha, secar antes que yo me olvide de ti. Eso dice un salmo, eso debemos decirlo nosotros por Panamá también. No, es muy cierto y supremamente importante, porque realmente al final nosotros no decidimos nacer aquí. Sí. Fue una decisión divina, superior, ni siquiera de nuestros padres, porque todo eso está conectado precisamente como hemos visto en los temas anteriores. Esto es algo que nos rebasa. O sea que el hecho de que hayamos nacido aquí y que vivamos aquí y que nos peleemos aquí, creo que es el propósito de nuestro Señor, de que nosotros estemos precisamente donde debemos estar en este momento. El Papa Benedicto XVI hablaba de eso, ¿no? Decía que no debemos quejarnos de la época que Dios nos mandó vivir, porque hay gente que, bueno, que en el tiempo pasado era mejor, o quién sabe en el futuro será mejor, pero él dice, no debemos quejarnos de la tierra y el momento histórico que Dios nos ha pedido vivir, y es importante que
que nosotros sepamos como laicos que tenemos que querer este país, orar por este país y luchar por este país. No se trata de que ahora nuestra labor es estar en la iglesia permanentemente, no, esa no es nuestra labor es ir a alimentarnos en la iglesia, pero ir a luchar porque este país tenga un mejor futuro. Y eso es parte fundamental de nuestra vida como laico. Y es lo que dice el Papa Francisco, ser una iglesia en salida. Una iglesia somos todos y no nos quedemos dentro, ¿no? A veces nosotros entendemos ese mensaje como para los sacerdotes, ¿no? Y uno que otro, no, todos nosotros tenemos la responsabilidad de estar en la vida política, la vida social, la vida económica de nuestro país, porque es nuestra responsabilidad, es un deber que tenemos aquí. Julio, yo quería preguntarte algo. Mira, hay una cosa interesante y vamos a rozar un poco el tema antes de iniciar. Fíjate algo interesante, porque hay otro tema que tenemos que abordar antes que sigamos. Obviamente la fecha que no podemos dejar pasar, hoy es una solemnidad y no podemos dejarla de comentar, pero antes de entrar a eso, Julio, fíjate, te dice que una iglesia en salida, pero generalmente cuando la gente habla de iglesia en salida, se imagina, bueno, Julio tiene que estar con una Biblia ahí, y Mateo 16, 18, pero hay otras formas de evangelizar también, hay otras formas de llevar la fe y la doctrina al pueblo, y tú has venido hablándonos de eso muchas veces. Claro, yo creo, bueno, yo pienso mucho en el testimonio, ¿no? El testimonio, y lo hago porque me preocupa mucho yo ser testimonio, me explico. Entonces, yo estoy seguro que en un arrebato de ira por la calle, por cualquier cosa, el que está quedando manchado es mi iglesia. Y eso me obliga a estar muy consciente de mis actos y preocuparme mucho de cómo me comporto. Especialmente si uno, bueno, salimos en televisión adicionalmente. Yo creo que estaba más tranquilo cuando estaba en mi casa solito. Pero ahora la responsabilidad es 1.000.000 de veces más grande. Entonces, definitivamente el testimonio creo que es la clave, ¿no? Y es una de las cosas en la iglesia, por ejemplo, los domingos me causa mucha gracia porque el párroco de nosotros tiene una lucha permanente porque antes de entrar hay tranque y al salir hay tranque. Entonces, pareciera que cuando termina la misa tomamos posesión demoníaca y se nos olvida todo lo que acabamos de hablar y lo que acabamos de celebrar y como que nos transformamos. Y hay que hacer un esfuerzo muy grande, hermanos, mire, esté consciente, cuando usted sale de la misa, particularmente, supuestamente usted acaba de comulgar, o sea, tratemos de tener un poco más de paciencia, más calma, orar, o sea, no ponernos a pitarle al de adelante porque no ha sacado el carro, de que me rayó, o sea. Pero bueno, es un mundo muy difícil y esa es la iglesia, para mí esa es la iglesia en salida, Roquel. O sea, ¿qué hacemos cuando salimos del servicio, de la liturgia, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos todos los días, no? Interesante, Julio, y queríamos también nosotros hoy abordar, obviamente, hoy, 1 de noviembre, solemnidad. Quisiera hablar primeramente de la solemnidad, porque a mí me sorprende grandemente de que muchas veces católicos, incluso comprometidos en la iglesia, debido a que los domingos son regularmente los días en que han trasladado muchas solemnidades y que los otros días generalmente son días, digamos, nacionales, por ejemplo, el 8 de diciembre, 25 de diciembre, 1 de enero, como son días nacionales también es fácil como recordarlo. Pero cuando una solemnidad es en un día que no es libre, entonces muchas personas la pasan, muchas veces hasta se sorprenden, hay que ir a misa. Entonces las solemnidades son festividades específicas en que la iglesia pide que vayamos obligatoriamente a la Eucaristía. Y este es un caso de eso, el 1 de noviembre, no el 2 de noviembre. Curiosamente, el 2 de noviembre vamos el montón de gente, que no está mal, porque el tema de los difuntos. Y que así que creemos que esa es la solemnidad, no, la solemnidad es hoy. El 1 de noviembre, el día de todos los santos. Así que hoy queríamos hablar también un poco acerca de esa realidad. Ya empezamos hablando de la solemnidad y de que es un día de precepto, por lo tanto hay que ir a la Eucaristía. Y escuchándote, Roquel, me causa gracia porque en esos momentos cuando la iglesia nos exige que vayamos, se nos sale lo secular, para no perder el tema, tú sabes, ¿no? Ajá. Se nos sale lo secular y entonces dice que no, el Señor comprende que yo estoy ocupado, estoy trabajando y tú sabes que Él perdona. Entonces esas son las cosas que yo cada vez que hemos estado en el programa comento,
que hay que tener cuidado porque estamos cayendo en el secularismo de que, bueno, pero no importa, pero ¿qué tiene de malo? El que tiene de malo, pero es una obligación. Así que definitivamente, y me parece muy, bueno, muy de la gracia que caiga el programa del tema que usualmente manejamos cuando vengo, un día como hoy de Todos los Santos, porque uno de los temas que hemos tratado antes es quién es Dios. Y los santos hoy son las personas que están gozando de esa visión beatífica. Ellos son los que realmente saben quién es Dios. Nosotros actualmente aquí en la tierra no tenemos una leve idea, muy mala a veces, ¿no? Y es uno de los temas, y pienso que suena súper interesante casualmente profundizar un poquito en ese tema, ¿no? Sí, y otro tema interesante, hermanos y hermanas, es el tema de la concepción. Miren, cuando hablamos de la fiesta de Todos los Santos, hay santos que son conocidos, son parte del canon, y dependiendo a veces en el país o dependiendo si son más locales, por decirlo, locales en el sentido de que son más conocidos en una parte del mundo, entonces hay días particulares donde se celebra la fiesta del santo. Así que los santos del canon, generalmente ya sea universales, son aquellos que en la Iglesia Universal, no importa el país, son conocidos y celebrados. Un ejemplo, un San Agustín, un San Pedro, un San Pablo, universales, pero hay que son más locales y que a veces en otras áreas no los conocen, entonces se celebran localmente y tienen sus días particulares. Entonces esos santos que son parte del canon o regla o lista de las personas que la Iglesia ha determinado que están en el cielo, son los que conocemos, por decirlo así. Pero hoy, 1 de noviembre, por supuesto que celebramos a ellos, pero en particular celebramos a la inmensa multitud de santos que están hoy día en el cielo, pero que no conocemos. Y que son esa inmensa mayoría de personas, como dice Julio, que vivieron rectamente, con el ejemplo, trabajando, realizando calladamente su deber y llegaron a la meta que todos queremos llegar, al cielo. Y todo el que está en el cielo es santo. Si, por ejemplo, usted que me escucha piensa que su abuelita está en el cielo, bueno, es una santa. Que no la conocemos, pero es una santa porque nada impuro entrará a la Nueva Jerusalén. Así que todo el que está en el cielo es santo. Así que es el primer mensaje que debemos tener con esta fiesta y tenerla clara. Estamos celebrando sobre todo a esa inmensa multitud de santos que no están en el canon o que no están se celebran en una fecha particular y que por lo tanto no los conocemos, pero que sabemos que están en el cielo. Entonces la Iglesia puso este día para celebrarlos, conmemorarlos, y es importante que sepamos que no todos los santos son los que conocemos, porque a veces tenemos esa impresión, como esos poquititos, ¿no? Esos ¿cuántos podrían ser? Cientos o que fueran miles. No es nada comparado con los millones y millones de personas que han vivido en esta tierra. Entonces quedamos como que, oye, que son muy poquitos los santos. Lo que pasa es que hay una inmensa multitud que no conocemos. Y que interceden por nosotros, Roquel. O sea, el hecho de que no tengamos una fecha para celebrar, si usted siente que pues su papá, su abuelo, me explico, que ya considera usted que ha pasado el tiempo como para estar presente a nuestro Creador, pues también puede interceder por nosotros esas personas que son familia y que nosotros hemos querido y que por los cuales hemos pues rezado por mucho tiempo. Incluso el tema de las misas, yo no sabía también, Roquel, de que todas las misas se reza por todos los santos. O sea, aunque no haga uno una no la pida a uno, un estipendio, ¿no? Un estipendio, y ni uno diga el nombre, siempre se reza, todas las misas se reza por todos los santos y difuntos, ¿no? Mira, una cosa interesante, lo que acabas de plantear, Julio, esa pregunta me la hicieron. Me dijeron, Roquel, ¿está malo que yo le rece a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, para que interceda por mí? Yo le dije, mire, no está malo, no se lo prohíben per se. Lo que pasa es que la Iglesia recomienda que le recemos a los santos que están en el canon por la certeza que tenemos de que ellos están en el cielo, porque la Iglesia lo ha manifestado por la guía de Dios, porque hay todo un proceso. Entonces ya tenemos certeza, como tenemos certeza que están en el cielo, tenemos certeza de que cuando nos dirigimos a ellos, ellos van a poder interceder por nosotros. Pero si usted lo quiere hacer, hágalo. Lo que yo le decía a la persona es que sería más prudente
que siga rezando por él para que se libre del purgatorio. Exacto. Porque si de repente está fuera del purgatorio, no importa, entonces él desde el cielo va a escuchar esas oraciones y va a colaborar pidiendo al Padre por usted. Entonces, por eso es la razón en la que no se prohíbe, pero tampoco se recomienda, porque efectivamente no sabemos, ¿no? No sabemos, tenemos la esperanza, pero no tenemos constancia. O sea, así que tenemos esa razón. Y hablando del tema, bueno, como tú bien hablaste, mañana es el Día de los Fieles Difuntos. Bueno, hay un tema interesante aquí, Julio, y es el siguiente. Las personas tienen que tener o ver la concepción de lo que vemos, ¿no? Ya hablamos de lo que está en el cielo, pero la iglesia tiene 3 estados. La iglesia es la iglesia triunfante, la del cielo, la iglesia peregrina, o la que está acá, o militante le llaman otro, la que está en la tierra. Estamos aquí, somos la milicia, la milicia la que está aquí peleando la batalla del Señor. Pero está la iglesia también purgante, correcto, que es la que está en el purgatorio. Entonces nosotros efectivamente mañana hablamos de estos hermanos nuestros que fallecieron y que no están en el cielo porque están pasando por un periodo de purificación. Ahora, quiero hablar con claridad, porque muchas veces por caridad las personas no se atreven, pero yo no voy a hablar en nadie en particular, pero sí voy a hablar en general. No todos los difuntos están en el purgatorio. Hay difuntos que mueren en pecado mortal o mueren lejos de Dios y simplemente se van para el infierno. Eso no lo inventé yo, eso lo dice la iglesia, eso lo dice la Biblia. Entonces no es la fiesta de todos los difuntos, porque los difuntos que están en el infierno, no podemos orar por ellos, o si oramos por ellos no le aprovechan nada, porque nadie sale del infierno. Entonces, ¿de qué es la fiesta? De las personas que fallecieron y que no pudieron ir al cielo directamente porque murieron con alguna situación que no es grave, pero que tienen que purificar. Entonces, ya sea debido a la pena de vida por el pecado, o ya sea por pecados veniales, entonces estas personas están en un proceso de purificación que eso lo llamamos purgatorio. Entonces, todos estos hermanos que están o piden o requieren de nuestra oración para ayudarles a salir lo antes posible de ese proceso de purificación, son los que mañana celebramos el 2 de noviembre. Entonces hablamos de la iglesia, hoy de la iglesia triunfante, mañana hablamos de la iglesia purgante y de nosotros los militantes que estamos orando por ellos. Por eso es que vamos a la Eucaristía de manera particular a solicitar que se pida por tal o cual difunto, por esa razón, porque está en el purgatorio y queremos que nuestras oraciones le ayuden a salir de ahí al cielo. Y es supremamente importante. Yo creo que a veces descuidamos eso. Se muere un familiar y vamos a 9 días. O sea, es supremamente importante estar permanentemente rezando por tus familiares que fallecieron, porque tú no sabes, precisamente como comentó Roquel, pues estamos orando para que termine ese proceso lo antes posible. Porque definitivamente los únicos que podemos hacer algo por esas personas somos nosotros en este momento. Ya ellos entregaron, como decimos nosotros, pues el equipo. Exacto. Sí. Pero eso me trae una pregunta, Roquel, tú que manejas ese tema muchísimo mejor que yo. El tema de cuánto tiempo se pasa en el purgatorio. Yo he escuchado esa pregunta, porque a veces tenemos esta relación del tiempo de aquí, bueno, ¿cuántos? Porque quizás tiene un poquito que ver algo de eso de que no, yo nada más rezo, ya yo recé 9 días, o recé un mes, o recé un año. ¿Y qué tú sabes de ese tema, el tiempo en el purgatorio, rezos? Bueno, mira, primeramente tengo que aclarar, porque antes que hagan la pregunta, tenemos que entender que antiguamente existía una relación tiempo, pecado. Uh-huh. Entonces, efectivamente, por ejemplo, no es como ahora que tú ahí te confiesas de que, por ejemplo, vamos a decir, pequé de gula, ¿no? Ajá. Comí mucho. Sí. Entonces, ahí te confiesa Julio y dice, oye, comí mucho en las fiestas patrias. Entonces el padre dice, bueno, después de escuchar todo el pecado, te da tus consejos, te absuelve y te da una penitencia, una oración. En el pasado existía penitencias por tiempos. Uh-huh. Y entonces
eso se trasladó como las penitencias que eran aplicables a algunos pecados, y entonces la gente intuyó o supuso que eso tenía una relación con el purgatorio. Okay. Entonces, si de repente yo hacía penitencia 1 año por una persona, pues eso se le aplicaba 1 año de purgatorio. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que en el más allá, como le llamamos nosotros, o el estado en que están las personas de una vez fallecen, no están en nuestra esfera de tiempo. O sea, no hay comparación entre el tiempo nuestro y lo que ellos están viviendo. Eso en primer lugar. Así que no podemos nosotros medir en función de días, meses o años lo que ellos están pasando. Podría ser, mira Julio, interesante, podría ser que el proceso sea de 1 segundo en nuestro tiempo, pero para ellos sea, como una experiencia espiritual, sea mucha más, la impresión es que fue mucho más larga, ¿no? Esa es la impresión que uno se puede tener. O podría ser que fueran miles de años en comparación con lo nuestro. El punto aquí importante es que para nosotros, nuestra relación de nuestra oración para con ellos es en vista para Dios. Y como para Dios no hay tiempo, entonces efectivamente no importa si las oraciones nuestras fueron ahora, dentro de 1 año, dentro de 20 años, ni nada, porque Dios ve todo de una sola vez, todo el tiempo. Entonces Él aplica las oraciones. Bueno, Julio, perdón, ya nos están pidiendo que nos vayamos a un cambio comercial. Okay. Y después continuamos con el programa. Perfecto. Hermanos, estamos de vuelta en su programa 2000 años después y estamos felices. Estamos hablando del mes de la patria que empezamos hoy y también estamos hablando un poco acerca de los santos y queremos anunciar el teléfono 230-1955 230-1955, el teléfono para los que deseen llamar. Estamos en vivo, pueden hacer sus preguntas al aire, pero entre tanto se deciden llamar, vamos a poner, Julio, el siguiente reportaje que habla muy bien del tema que estamos hablando hoy. Queridos hermanos, celebramos la misa para nutrirnos de Cristo, que se nos da en la palabra y en el sacramento del altar. En el momento de la comunión que hoy contemplamos, Jesús se nos sigue dando en su cuerpo y en su sangre, por el ministerio de la Iglesia, como hizo con los discípulos en la última cena. Después de la fracción del pan, el sacerdote nos invita a mirar el Cordero que quita el pecado del mundo, reconociendo la distancia que nos separa de la santidad de Dios y de su bondad, al darnos como medicina su preciosa sangre, derramada para el perdón de los pecados. Somos, por tanto, convocados al banquete de bodas del Cordero, reconociéndonos indignos de que entre en nuestra casa, pero confiados en la fuerza de su palabra salvadora. Caminamos hacia el altar para nutrirnos de la Eucaristía, para dejarnos transformar por quien recibimos. Como dice San Agustín, yo soy el alimento de las almas adultas. Crece y me comerás, pero no me transformarás en ti, como asimilas los alimentos de la carne, sino que tú te transformarás en mí. La liturgia eucarística se concluye con la oración de la comunión. En ella damos gracias a Dios por este inefable don y le pedimos también que transforme nuestra vida, siendo medicina en nuestra debilidad, que sane las enfermedades de nuestro espíritu y nos asegure su constante protección. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Exhorto a la comunión frecuente, haciendo presente el misterio de amor que se encierra en el sacramento, para que la unidad con Cristo
y con su Iglesia se manifieste en nuestro actuar cotidiano y testimonie nuestra vida nueva en Cristo. Gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? 230-1955, 230-1955. Julio, la Eucaristía y el tema que estamos hablando hoy día de los difuntos y de los santos, ¿qué te pareció? Bueno, definitivamente me llamó mucho la atención la parte que habla de cómo nos convertimos, cómo nos volvemos uno, ¿no? Creo que eso es lo que nos hace más relevante, la importancia de participar en la Eucaristía, de que todos somos uno. De hecho, incluso revisando un poquito el tema, incluso hasta de visión beatífica, también es lo mismo. O sea, las personas que más se han acercado a definirnos más claramente qué sería esa experiencia de los santos cuando están frente a Dios. Si vemos las Escrituras hablan de cara a cara, pero en otras partes se habla de formar parte de Dios, o sea, volvernos con Él uno solo, o sea, ser casi como Él, con Él. Entonces, eso me impacta mucho porque definitivamente nosotros cada vez que vamos a la misa, pues tenemos esa relación y esa experiencia y ese contacto directo con el cielo. Por supuesto, de hecho, algunos llaman eso, que es las primicias del cielo, la Eucaristía, el poder comulgar, son las primicias del cielo y poder tener esa oportunidad. Bueno, ahí en pantalla vemos el número para los que deseen llamar y hacer sus preguntas, aportes o comentarios de lo que estamos llevando adelante. Julio, estábamos hablando un poco acerca de, te hablabas un poco de la visión beatífica y muchas personas a veces tienen una visión de lo que artísticamente se presenta. Entonces cuando se imagina el cielo, ¿qué ponen en el cielo? Ponen una nube y alguien con una arpa, no sé por qué, porque será que suena angelical, no sé, ponen una arpa ahí, como que está tocando una batería, una guitarra eléctrica, no sé, pero una arpa. Entonces ponen la persona en el cielo con una arpa y entonces dicen, eso, y una batita también. No está en jean ni en camisa, sino en una batita blanca, una arpa. Entonces la gente se empieza a transmitir esa idea del cielo como un lugar donde la gente va a estar en una nube y va a estar tocando, y va a estar como medio aburrido, ¿no? Exacto, me quitaste las palabras de la boca porque iba a decir eso. Algunos me han dicho, pero qué aburrido, es eso así todo el tiempo. Y entonces lo que tenemos que tener claro, hermanos, es que lo que nosotros tenemos en este mundo no es más que un pálido reflejo de la belleza, la profundidad, la alegría, el don que Dios es. Entonces, alguien me decía, yo le decía a alguien de que, bueno, el cielo, me decía, bueno, yo le preguntaba, ¿hay alguna fruta que en particular a ti te guste mucho? Él me decía, sí, el mango. Yo cuando como mango, eso algo de otro mundo, ¿no? Cuando el mango está bueno. Y yo le decía, bueno, imagínate tú que el que le puso el sabor al mango es mucho mejor que el mango en sí, porque ese sabor, y el que te dio la capacidad de poder degustar el mango es aquel que te quiere dar más. Entonces muchas veces nos quedamos con la visión terrena, ¿no? Dice, pero yo quiero quedarme aquí porque aquí, mira, disfruto el mango, la comida, me gusta el sol, el aire, lo que tengo aquí me parece extraordinario. Pero entonces, como Julio una vez, también hablando del tema del Dios y la creación desde el punto de vista científico, el que dio todo esto es Dios. Estar en la presencia de Dios es tener todo esto y mucho más. Y eso es lo que no captamos, ¿no? Muchas veces nos quedamos muy cortos en nuestras medidas y cuando hablamos del cielo nos damos cuenta que va a ser lo que tenemos en esta tierra y mucho más, nos va a superar en todo, en el amor, no solo en lo espiritual. Y recordemos que la promesa es que el cielo no solo va a ser en alma, sino en cuerpo y alma, así que vamos a poder vivir la experiencia completamente como ser humano, corporal
y espiritualmente hablando, completo, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Yo quería aprovechar lo que estás comentando, Roquel, para leer el catecismo, el 1027, que habla precisamente de ese tema, ¿no? Porque, bueno, lo leo primero y lo conversamos porque es bastante claro, dice. 1027 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo sobrepasa toda comprensión y toda representación. Tenemos una llamada, Julio, vamos a tomarla. Muy bien, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Muy interesante el programa, lo felicito. Muy interesante. Muchas gracias. Y como dicen ustedes, todos debemos luchar y trabajar aquí en la vida terrena con buenas obras para llegar en un futuro, ¿verdad? Cuando Dios nos llame, llegar a la santidad, llegar con Él, porque eso es lo que Él nos pide, que lleguemos a ser santos. No es que no podemos serlos, todos podemos ser santos, pero llevando una vida buena aquí en la tierra, haciendo obras de caridad, porque Él nos va a preguntar qué hiciste allá, ¿verdad? ¿Cómo no? Ese es mi aporte y felicidad y bendiciones. Muchas gracias, muy buen aporte, muy inteligente. Muchas gracias. Y creo que la televidente, fetevidente. Exacto. ¿Viste? La fetevidente ha hecho una acotación interesante al 230-1955 y es la siguiente: la potencialidad de todos nosotros para ser santos. Julio, ¿qué te parece eso? Eso me pareció un aporte inteligente. Me parece fabuloso el aporte de la fetevidente. Yo lo llevaría un poquito más allá. Estamos obligados. O sea, no es como que el azar, que ojalá que seamos. No. Es nuestro deber. Así está escrito, de que luchemos por llegar a ser santos. Mira, Julio, a mí me pasó una vez, ¿tú te graduaste de bachiller en ciencia? No, de contabilidad. De contabilidad, bueno. Mira, te voy a contar una historia. No me dejaron coger ciencia Sí, porque... te voy a contar una anécdota mía de mi juventud, de mi niñez. Yo cuando estaba en primer año, recuerdo, tuve la oportunidad para nosotros éramos como una exploración. Fuimos a los salones de sexto año. Y fuimos a los salones de sexto año y vi una fórmula física. Ajá. Y vi un poco de dibujos de un plano inclinado y una forma. Y yo miré eso y quedé pasmado. Y le digo, ¿eso qué es? Y uno ya de sexto año me mira y me dice, eso es física. Y me dice, oye, esto está tremendo. Dice, ¿dónde estás tú? Yo en primer año. Dice, cuando llegues acá lo vas a entender. Y efectivamente llegué y lo entendí. Entonces, yo quiero ponerle esa experiencia porque exactamente igual nos pasa a nosotros cuando vemos la vida de los santos. Vamos allá y la leemos y dice, oye, pero qué difícil. ¿Quién va a poder hacer eso? ¿Cuándo? O sea, el santo está diciendo, cuando llegues, ten paciencia, camina, sé perseverante, confiésate, ve a la Eucaristía, ora, lee la Biblia, que cuando llegues te vas a dar cuenta que sí vas a poder. Y que quería yo destacar sobre la potencialidad que está hablando la fetevidente muy bien. Tenemos la capacidad, muchas veces nosotros mismos somos los que decimos no podemos, pero sí podemos, así como pasamos de primer año hasta sexto año o en muchas otras cosas en la vida que fuimos superando y pensábamos que no podíamos y logramos, sí podemos ser santos. No es nada de lo que esté fuera de nuestro alcance si lo hacemos con esfuerzo y somos persistentes. Y yo también pienso que sí. Y si seguimos lo que nos manda nuestra iglesia, porque al final solos, no creo que podamos así solos como que por nuestra, así superhéroe, ¿no? Precisamente para eso están los sacramentos, o sea, está todo lo que nos va a ayudar a que ese camino sea no solo más fácil, sino hasta más agradable, ¿no? Así que yo creo que hay ánimo, yo creo que todo empieza por lo básico, ¿no? Empieza por, pues, ir a la iglesia a participar, confesarse, comulgar, o sea, es supremamente necesario. 230-1955, 230-1955, el teléfono, y yo creo que un aspecto que yo espero que sea importante, signo de que uno está en buen camino, que se le esté cayendo el cabello. Porque yo creo que eso me va a dar ánimo a mí, porque si eso... hay que empezar a cortar el pelo bajito. Sí. Pide la 1 para que ya la gente se vaya acostumbrando a verte, así como yo, mira, yo me corto así con la 1. O sea, yo quiero pensar que es sabiduría o santidad, yo quiero pensar algo de eso, ¿no? Para que 230-1955, 230-19, pero tú me dijiste que hay un pasaje para eso, ¿no? Sí, hay un texto bíblico bueno, que para nos que habla veas, de eso. Que eso cierto, para que los calvitos para que vean que es verdad, yo, dice, empiecen a ver
que hay un texto, a la ver si lo palabra nos encuentro habla aquí. de eso. Mateo 10, 29, 30. Léenlo para ver qué nos dice. Y este pasaje pues está, yo lo tengo segregado porque cuando yo lo leí por primera vez yo no lo entendía y creo que en la búsqueda esta de los temas científicos fue que cuando medio que comencé a tener un poquito más de comprensión de la universalidad, de la grandeza de Dios, vengo a entenderlo. Dice Mateo 10, 29 a 30, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Yo me quedé, wow, imagínate, wow, pájaro, hay bastante. Sí. Y después dice en el 30, dice, y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Esto. Después, al investigar este tema me di cuenta que claro que es posible que cada cabello, nuestro creador esté permanentemente consciente de cuántos tenemos y cuántos se están cayendo. Nuestro camarógrafo también tiene todos los cabellos tan contados, los de él. Pero lo de él es de moda. Por eso te digo, este es el buen momento para usarla uno porque los calvos están como que de moda. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el director de la policía se va a poner contento, pues. 230-1955. Una cosa curiosa, yo le decía a mi esposa que como que es un requisito para ser director de la policía, porque los últimos directores de policía en los últimos gobiernos eran como así como militares. Sí. Como bolos. Entonces tenemos, Julio, ya estamos en la parte final. ¿De verdad? Sí, vamos a ver si nos da una conclusión de lo que hemos... Bueno, yo creo que me gusta terminar el 10:27 que había empezado a leer porque creo que resume bien lo que hemos visto. Lo empiezo de nuevo. Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo, hablando de los santos, sobrepasa toda comprensión y toda representación. O sea, no podremos ni entenderlo, ni dibujarlo, ni pintarlo jamás. Porque eso es más de lo que nosotros pensamos. Dice, la Escritura nos habla de ella en imágenes. Entonces habla de esa visión beatífica como vida, luz, paz, banquete de bodas, se usa mucho también. Vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. 1 Corintios 2:9, ese es el 10:27 del Catecismo. Muy bien, hermanos. Ya lamentablemente se nos acabó el tiempo. No nos queda más que decirle que los esperamos próximamente, el próximo viernes, en otro programa, 2000 años después. Que el Señor los bendiga a todos.